Bueno, buenas tardes a todos en una nueva charla organizada por la Cátedra Alberdi y con la colaboración de los jóvenes demócratas liberales. En esta oportunidad tenemos al amigo Carlos Maslatón, quien no requiere de ningún tipo de presentación, salvo el aviso parroquial de la amistad de hace muchos años con él, fruto de la militancia en nuestras épocas universitarias. Entonces, esta charla que está convocando tanta gente, ya estamos superando los 300 participantes, ha sido elaborada con la idea de, y gracias a los oficios de Daniel Pereira, de generar primero un recordatorio sobre aquellos tiempos pasados, pero en vistas a una perspectiva de generar nueva militancia liberal, sobre todo en las universidades. Y con la idea de repasar con Carlos la coyuntura actual, tanto política como económica del país. Así que, Carlos, todo tuyo. Vamos, la mecánica es mantener un diálogo para luego ir dando paso a preguntas. ¿Qué te parece? Te veo perdido, no te encuentro. Atención, ahora sí, ahora sí. Entiendo que me están escuchando. Denme un comprendido en el Zoom. Totalmente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, estimado Guillermo Mozo. Gracias a Chiqui Pereira, a todos los amigos históricos del Partido Demócrata de Mendoza, del UPAU de Mendoza. Bueno, nuevas amistades que hemos conocido en los últimos años, vía Zoom, vía Twitter, vía Facebook. La verdad que llevamos una vida política online de más o menos 12, 13 años, producto de la expansión de las redes, y esto ha permitido reencontrarnos y quizás también reencauzar o actualizar nuestras viejas vocaciones políticas. La verdad que yo tengo que decir que fui político muy activo entre el año 1982 y 1992, y después decidí, por razones vocacionales, dedicarme a otras actividades. Bueno, las fuerzas de las circunstancias nacionales me están acercando de nuevo a la actividad política, con la misma ideología de siempre. Soy un liberal, conservador, una persona que se considera de derecha. No me gusta la palabra centro-derecha ni centro, yo soy un derechista. Soy tal cual ha sido el Partido Demócrata Nacional en toda su historia, tal cual han sido los líderes políticos argentinos del siglo XIX, tanto los de Mayo como los del 37 como los del 80. Todas esas generaciones liberales conservadoras que hicieron de la Argentina un país espectacular, de la provincia de Mendoza, una provincia increíble, que todavía lo sigue siendo. Hemos vivido mucha decadencia. Yo ahora voy a contar para mí cuándo empieza la decadencia, porque es muy común decir que esto empezó en el 43, en el 46, no sé, en el 55, según lo que cada uno piense. Pero la verdad es que los indicadores sociales argentinos se mantuvieron muy altos hasta mitad de la década del 60, que es donde yo personalmente, que me he dedicado en los últimos tiempos a análisis de los ciclos económicos y los ciclos sociales, donde yo inicio los conteos negativos del país. A mitad de los 60, más específicamente, hay dos acontecimientos que a mí me dan como que son el comienzo del desastre. Uno es la noche de los bastones largos, en junio de 1966, y otro es el Cordobazo. Desde ahí hasta ahora lo que hemos tenido es una decadencia histórica significativa, con un gran rebote en el medio, que no se puede negar, que es la década del 90. La década del 90 que la izquierda tanto defenestra, bueno, yo creo que fue muy positiva. No tuvo la fuerza suficiente como para torcer la caída histórica, y después del año 2001, bueno, las viejas fuerzas políticas de la destrucción y el atraso tomaron el poder y nos llevaron a la situación actual, que yo espero que finalice pronto. Ahora estamos en el peor momento de los últimos 55 años, creo que es el peor momento del país, el peor momento en todo sentido económico, social, cultural, educativo. Para colmo nos remataron con una cuarentena producto de una pandemia de forma totalmente exagerada y perjudicando a la economía, perjudicando a la sociedad, arruinando el año, destruyendo empresas, destruyendo valor.
con la esperanza de que, en mi opinión, con la esperanza de que estemos en las instancias finales de la gran decadencia, que yo personalmente, lo dije muchas veces, creo que falta nada más que un año más de caída. Lo que pasa es que este año de caída va a ser verdaderamente fuerte y bueno, se va a sentir en todos los aspectos, pero estamos en una perspectiva histórica, para mí estamos en el final. Así que, bueno, dentro de la negatividad que tengo en este momento, lo que quiero dejar o iniciar con esto es un mensaje positivo, ya lo dije muchas veces, un mensaje positivo donde lo vamos a ver algo probablemente nunca visto por ninguno de los que estamos aquí presentes, pero que a mí me da técnicamente que vamos a ir en decadencia, pero después para ir para arriba. Y en ese ir para arriba, que debería comenzar a fin del año que viene, nosotros como fuerza política, como personas liberales conservadoras, deberíamos tener un enorme protagonismo político y colaborar con el crecimiento del país y colaborar con esta reversión de negativa a positiva que yo espero que suceda, en lo posible desde el gobierno. Sin duda que los que profesamos esta ideología tenemos capacidad para gobernar, tenemos capacidad para hacernos cargo del poder nacional, no solamente tener una representación parlamentaria, y eso es a donde tenemos que ir. Sin perjuicio de que, bueno, algunos quizás se está acostumbrado que nosotros somos fuerza de minoría, obtener concejalías, diputaciones, senadurías, a veces alguna provincia, pero básicamente mi intención es formar parte de una gran fuerza política que en el año 2023 pueda tomar la conducción nacional, dejando de lado las dos grandes opciones que existen en este momento. Una es esto que ha quedado del peronismo, que es lo peor imaginable del peronismo. Tan peor es que directamente es maoísmo. Yo lo llamo maoísta al régimen de Alberto Fernández, asociado además con parte del PRO, parte de la Alianza Cambiemos, que tuvo su oportunidad de hacer un gran gobierno del 15 al 19 y que fracasó olímpicamente en el tema económico. Si no fuese por el tema económico, quizás podríamos calificarlo con un 5 al gobierno, pero el problema es que hicieron una macana muy grande en el tema económico y dejaron el país totalmente destruido. Así que bueno, yo tengo la esperanza de que se pueda formar una cosa nueva, con nuestra ideología, siguiendo los ejemplos exitosos solamente en el continente americano, que están en 3 países: Estados Unidos, Brasil y Uruguay. O sea que yo, por si hubiera alguna duda de cuál es mi ideología, si tengo que tomar alguna referencia externa, bueno, me referencio en Trump, en Bolsonaro y en la calle Pou. Con esto arranco, estimado mozo, quedo a tu disposición para ir para el lado que sea del interés general. No, mirá, cada vez que hablas dejás disparadores para ir rumbeando la charla por diferentes lugares. Me voy a tomar de algo que dijiste y probablemente estoy revirtiendo el orden que me había propuesto, pero cuando hablas de la experiencia con el gobierno de Macri, y sí, claramente el hierro económico fue muy grande. Ahora viene repitiéndose una sucesión y cadena de errores en prácticamente casi todos los signos políticos que han gobernado, salvo el periodo de Menem, en el cual todavía gracias a muchas de esas reformas la Argentina ha tenido infraestructura como en el tema como telecomunicaciones o infraestructura energética y eléctrica, pero digo, más allá del problema con la ideología dominante a nivel económica con el PRO, el emergente político que logró esa coalición de sectores, creo que hoy se vuelve a reeditar y en la emergencia frente a lo que nos está llevando el peronismo, con el kirchnerismo siendo el vagón de la locomotora de esa cadena de vagones, creo que estamos en una dicotomía donde no podemos, en la construcción política, dejar de, o mejor dicho, esa construcción política no debe perder aceite. Yo creo que hoy, para enfrentar a este modelo que es cultural y luego político y económico, requiere que todos los que estemos dentro de un ancho de banda liberal republicano, aún con tintes socialdemócratas, tienen que estar para poder ponerle coto y freno a este kirchnerismo. Probablemente para más adelante debamos
dirimir nuestras diferencias con un radicalismo que, por ejemplo, tiene una concepción universitaria diferente a la que tenemos nosotros, o la económica. Pero vos, ¿cómo ves frente a esta emergencia la necesidad de parar esto que está generando el kirchnerismo? No, lo que pasa es que yo no veo que las opciones ni de la UCR, ni del PRO, o sea, de Cambiemos, ni a nivel nacional ni a nivel de provincia, sean una opción política. Para mí es más de la misma ideología. De hecho, este manejo de la cuarentena ha sido de común acuerdo con el PRO. Yo he chequeado lo que pasó en Mendoza. A mí me sorprendió la dureza de la cuarentena de Mendoza. Y después pido cifras, cantidad de muertos, cantidad de enfermos, y veo que no está justificado. Y lo mismo yo te puedo decir de la capital federal a donde vivo. El intendente Sombrilla Larreta ha sido socio hasta el momento de Alberto Fernández, con lo cual si yo salgo de mis intereses políticos y de mi ideología, yo digo, a mí ¿para qué me sirve un pro aliado del kirchnerismo y socio en todas las cuestiones? En las cuestiones económicas, en los negocios, en la política. Por lo menos podría haber peleado porque hubiera más libertad en estos casi 7 meses de cuarentena en lugar de dejar que el país se destruya. Pero además viene toda esta experiencia económica de 4 años, donde ellos llevaron a cabo una política que a todas luces se sabía que iba a fracasar, con un mínimo de conocimientos económicos o por lo menos de historia. Volvieron a repetir el mismo plan económico de los últimos 2 años del general Videla y Martínez de Oz y los 2 últimos años de Alfonsín, o sea, 79 al 81 y 87 al 89, que provocó la salida anticipada de Alfonsín con la hiperinflación. Lo mismo hizo Macri en los 2 primeros años de gobierno, y no cayó porque le fue a pedir plata al Fondo Monetario. Una locura total, plata que en realidad era para pagar deuda, y se la patinaron vendiendo dólares y permitiendo la huida de capitales a un precio preferencial para sus amigos. Yo, la verdad te digo, yo sé que el PRO asumió una postura socialista, socialdemócrata, y yo desde el liberalismo a veces lo puedo entender eso, siempre que el socialdemócrata o el socialista hagan cosas razonables, pero no lo que hicieron en sus 4 años de gobierno, que me pareció totalmente equivocado y lesivo para los intereses nacionales, con lo cual yo hoy digo, ¿son mis aliados realmente con esa ideología y con esos antecedentes? Yo lo veo complicado, inclusive veo la provincia de Mendoza. Bueno, el gobernador Suárez, el proyecto de reforma de la Constitución, una sola Cámara, claro, viene con todo el fundamento de la bajada del gasto político, pero también leí por ahí, y yo no sé si esto es verdad o lo están pensando en voz alta, pero van a hacer un banco de vinos y van a hacer una empresa de minería estatal en Mendoza. Yo junto esto, como claro, todo forma parte, en definitiva, todo el radicalismo, por más que después Cornejo, bueno, tiene otras posiciones, pero juntándolo todo, y yo con mi ideología histórica, con la ideología de la UPAU que compartimos con vos, Guillermo Mozo, me pongo frente a esto y digo, ¿por qué lo tengo que bancar? Si no es lo que nosotros pensamos. Si nosotros hace 35 años, cuando ganamos en Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo, la primera elección que gana UPAU nace en la UBA, nace en la capital federal. Lo creamos nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA. En la UBA tardamos 4 años en ganar, pero nuestros amigos de Mendoza, el Partido Demócrata de Mendoza, nos dijeron, ¿nos ayudan para formar UPAU en Mendoza? Por supuesto que sí, son amigos de toda nuestra vida política, profesamos la misma ideología. Bueno, se probó en varias facultades, se ganó Ciencias Económicas de Cuyo 1 de julio del año 1985. Yaciófano a la cabeza, el gran militante Yaciófano. Y yo me tomé un avión en ese momento para ir a ver el escrutinio, festejamos ahí. Éramos lo mismo, pero del otro lado teníamos al radicalismo, a la franja morada. Bueno, ya sé, hay mucho radicalismo, pero en definitiva, todos siguen una misma línea. Es decir, todos siguen una misma línea, y yo creo que esta juntada con Macri, bueno, en realidad, desde Gualeguaychú en adelante, de ese acuerdo donde el radicalismo, lo que estaba con Massa, rompe con Massa y se va con Macri, sí, le dio resultados para llegar al gobierno en el año 2015. De hecho, yo que fui votante de Massa ese año, después en el balotaje yo voté por Macri, por orden de Massa. Massa dijo, bueno, listo, vayamos a votar a Macri, yo voté a Macri. Cuando escucho el plan económico, en diciembre del año 2015 yo me agarro la cabeza. Y ustedes saben,
lo he posteado en infinidad de veces. Y más, me dirigía directamente a Sturzenegger, a Pratgay. Yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué plan económico están haciendo? Así que, Mozo, mira, yo quisiera tratar de ser un poco objetivo con esto. Y claro, yo veo una amenaza totalitaria, y vos estás viendo la misma amenaza totalitaria, que es esta última fase del kirchnerismo, que yo la llamo maoísmo, y yo te entiendo que estés preocupado, pero yo digo, lo otro, ¿es opción política? ¿Por qué yo tengo que considerar que lo que es el PRO con el radicalismo hoy es opción política y me representa? ¿Y por qué yo tengo que ir a militar ese sector cuando veo que hacen exactamente todo lo contrario? Es más, yo acá en la capital federal me siento absolutamente oprimido por el intendente Sombrilla Larreta, porque es un tipo que regula todo, cada actividad, no ya económica, de la vida al más mínimo detalle. Y dije, ¿dónde estoy? En un campo de concentración que van dando pequeñas libertades para que yo asuma y me las da un día, me las quita otro día. ¿Quién le dijo que hay que gobernar de esa manera? Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, sinceramente te digo, estoy en otra línea ideológica y no puedo avalar eso. Ojalá No, pero estuviese... mirá, loco, acordate que Churchill dijo en algún momento, si hace falta aliarme con el diablo para derrotarlo a Hitler, lo voy a hacer. Y yo siento que gran parte de la emergencia de lo que se viene, y sobre todo de cara al 21 y al 23, pasa por el costado. Creo que son socios incómodos, son socios necesarios, y hay que saber administrar las diferencias, porque también en la cultura política argentina no existe por ahí como en la chilena o en otros lugares del mundo, el tema de grupos de concertación o frentes que trascienden lo electoral y van a una mirada de gobierno. Ahora, en esto yo tengo que hacer una crítica al PRO, y en esa crítica yo le digo que es la visión porteñocéntrica que ha tenido hacia inclusive el interior. Creo que ese desconocimiento del país real influyó en esta cuestión de tener una mirada económica netamente financiera y que no apostó a la producción. Pero bueno, creo que vos en No, esa mirada para por ahí mí, rescatás una parte de un peronismo que creo que hoy lo expresan mejor algunos tipos como Pichetto o como Bullrich. sin duda que son mejores ellos dos, sin duda, pero a mí, bueno, especialmente Pichetto, que a mí me ha sorprendido las últimas declaraciones, es el único tipo de la primera línea política nacional que se ha opuesto a la cuarentena como la ha digitado el gobierno. Pero el resto del PRO tradicional no ha dicho nada. Patricia Bullrich misma se va a marcha por la ciudad de Buenos Aires con un barbijo puesto, desde el auto. No sé, yo me sacaría el barbijo, lo tiraría a la basura y diría, esto es lo que la dictadura me quiere imponer a mí para disciplinarme. Y además rompería absolutamente toda la prohibición de las reuniones, de los bares, de los restaurantes, ya lo he dicho en infinidad de oportunidades. Esto no se puede, no podemos seguir avalando un gobierno que nos digita cada detalle de nuestras vidas. Y en este sentido yo veo que el PRO Cambiemos no está en una postura distinta. Ahora, el fracaso ha sido económico, pero ha sido un tremendo fracaso económico. Lo que han hecho directamente es jugar a las finanzas. Vos desde el interior, desde Mendoza, decís, no, se han olvidado. Yo no sé si eso lo hacen porque se olvidaron específicamente del interior y porque miran Buenos Aires. Para mí, la conducción económica estuvo en manos de meseros de dinero, o sea, gente que opera en mesa de dinero. Y claro, una cosa es operar en mesa de dinero con capital propio, donde uno tiene sus precauciones, y otra cosa es con capital ajeno. Tenían la plata del Estado para jugársela, patinársela en el mercado. Les salió mal, perdieron, no pudieron renovar la deuda que habían contraído, y bueno, llevaron al país a una crisis de deuda. Macri cae, o sea, no gana Macri por una crisis de deuda. Todas las caídas generalmente son por crisis de deuda, no son ni por inflación, ni por recesión, son todas crisis de deuda. Algunas personas dicen que son crisis fiscales tradicionales. Esper, por ejemplo, dice eso. Bueno, yo digo que no. Yo digo que las crisis son todos estallidos de una deuda que no se puede mantener y que no se puede renovar. Ahora, yo, la verdad te digo, hay dos grandes grupos en el país, está claro, está claro. Uno es el socialismo del PRO de Cambiemos, y yo lo llamo socialismo,
Y es más, no es un socialismo, sino es un socialismo marxista. Todos los razonamientos son de carácter marxista, no leninistas. O sea, no es que hay marxismos que pretenden llegar al poder por los votos y marxismos que pretenden llegar al poder por la fuerza. Así se dividió históricamente el marxismo. El que quería llegar por la democracia era la Segunda Internacional Socialista, por eso lo llamamos socialistas. Los que querían llegar por la fuerza se llamaban comunistas, Tercera Internacional Comunista, que implicaba la dictadura y además le llamaban alegremente la dictadura del proletariado. Bueno, esto no es el PRO, claramente no es el PRO. Esto será quizás alguna parte del kirchnerismo, ni siquiera todo el kirchnerismo. Pero el PRO, cambiemos, es eso, Segunda Internacional. Pero yo no, en la práctica, yo no veo más cercanía desde mi ideología, mozo, a esto que es la Segunda Internacional con respecto a la opción que da el gobierno. Y menos hablando del peronismo en general, porque muchas veces el peronismo ha tenido, de hecho hemos empezado esta conversación señalando que la única recuperación argentina en serio que vimos en nuestras vidas desde que nacimos, los que estamos aquí, algunos somos bastante grandes, fue del año 90 hasta el año 98, donde había un presidente peronista, ¿no? Había un presidente peronista. Y donde todo el país relucía, la economía crecía. Después se pudre por una corrida bancaria que se da en el año 2001. Pero respetemos lo que pasó en esos años, que lo hizo un peronismo. Con lo cual el peronismo ya sabemos que puede hacer cualquier cosa, porque no tiene ideología. El kirchnerismo es una ideología, el menemismo es otra ideología, Pichetto es otra ideología, Patricia Bullrich probablemente otra ideología. Entonces hay cosas respetables en el peronismo, pero yo quisiera, te digo sinceramente, he hecho muchos esfuerzos por tratar de que el PRO, yo como observador nada más, porque yo no soy del PRO, ni quiero ser, ni estoy cercano, los conozco a todos, conozco a muchos, porque con algunos tenemos hasta pasado político común, pero he hecho todos los esfuerzos para decir, bueno, a ver, ¿qué le puedo encontrar de bueno? Pero cuando fallan en el tema económico, estamos fritos. El tema económico es todo. Yo no sé vos qué importancia le das al tema económico, pero para mí es el 80% del éxito de un gobierno. Porque después todo lo que hay que hacer requiere dinero. Para tener dinero vos tenés que estar acertado en lo económico. Después la otra parte importante de un gobierno son las relaciones exteriores. Y después todo lo demás para mí es complementario, incluyendo salud, educación, las obras, todo eso es consecuencia del tema económico. Si Bien, pero en fallamos eso ahí, estamos liquidados. Y sabés creo que en una eso cosa, uno de los aciertos, perdón, Carlos, que te decía no, que uno de los aciertos de Macri creo que fue el alineamiento internacional decidido y claro que tuvo. En eso creo que le damos la derecha. Creo que sí, por otro lado, creyeron en algún momento ser más afines al obamismo y esa apuesta que hicieron por Obama, así le salió, a la herencia de Obama le salió mal, pero digo, a nivel internacional Macri nos puso en el mundo y este gobierno nos está alejando. Se pelea con todos los vecinos, no hay país de la región donde tengamos algún problema o inclusive hasta que se quiere inmiscuir en los asuntos internos. Y en eso me parece que le doy la derecha a Macri desde ese lado. Pero te quería llevar a otra parte, para terminar con peronismo y hablar de otros temas económicos. dale. En el peronismo actual que gobierna, Massa creo que ha sido la gran decepción para los que creyeron en Massa en algún momento, y creo que en realidad no deja de ser ninguna novedad que podía terminar en eso, Massa. Pero vos ves que hoy hay casi un debate incipiente en el peronismo por izquierda y por derecha, donde pareciera que Guillermo Moreno es el epítome de este nuevo liderazgo que lo quiere contrarrestar al socialismo o a la socialdemocracia de Alberto Fernández. Ahora, Guillermo Moreno es el representante de la Carta del Laboro prácticamente, la expresión más corporativista que tiene el peronismo de derecha. Entonces, ¿dónde ves que pueda haber una sorpresa peronista como lo fue Menem, que decidió abrazar el liberalismo y todo lo que significaba? No, yo hoy no la conozco esa opción. No está, claramente no está. Massa no habla. Es decir, el tipo claramente se está cuidando. Yo no sé, hace rato que no hablo con Massa. No sé lo que tiene en la mente, pero me da la impresión como está tratando de no desgastarse.
Y es un tipo que sabe de política. En el fondo debe sentir que este gobierno termina mal, o que no termina, o que tiene una etapa con Alberto Fernández y una etapa con lo que tenga que seguir. El ministro de Relaciones Exteriores, Solá, y está profundamente equivocado. Dice cualquier nota, se nota que no tiene idea de lo que está diciendo. Hoy, por ejemplo, salió a decir que sería muy bueno que los países del G20, aprovechando que hay coronavirus y la cuarentena, que hagan inversiones en Argentina. Supongo que coincidirás conmigo en esto, Mozo. ¿Cómo va a haber inversiones en Argentina cuando no hay mercado libre de cambio, si no se puede entrar y sacar capitales del país? Un requisito para que haya inversiones es que, primero, que la moneda del país donde vos estás entrando flote contra las divisas del mundo. Flote, que sí, que el precio se establezca en el mercado, pero además que haya libertad de acceso al mercado todo el tiempo sin pedir permiso a nadie. Eso claramente tiene que funcionar así. Y lo que han hecho este gobierno es todo lo contrario, siguiendo la línea de Macri, porque tampoco nos olvidemos de esto. El control de cambios comienza hace más de 2 años. Comienza con Macri. Este gobierno lo que hace es hacerla cada vez peor. Pero si lees a los economistas de Macri, dicen que están de acuerdo con esto. Con lo cual, ahí voy siempre yo, que no veo tanta diferencia. Bueno, política exterior de Macri. Macri, se me viene la imagen de diciembre del año 2018, cuando se comió el buzón del G20 en Buenos Aires, ¿no? Que cerraron la ciudad una semana. Ustedes no saben lo que era. Directamente estaba todo bloqueado. No podía mover, no podía salir nada. Bueno, listo. Vienen 20 tipos del mundo, con todo, 20 jerarcas del mundo, cada uno con 400 personas. Ok, lo bancamos. Pero Macri ahí se comió un buzón, porque el tipo dice, no, vienen acá porque nos están apoyando. ¿Qué apoyando? Fíjate lo que pasó con los mercados. Los mercados cayeron todo el año 2018, todo el año 2019. Es muy común en los críticos del peronismo decir, no, acá los mercados empezaron a caer con las PASO. ¿Cómo van a caer con las PASO? Ya venían haciéndose pomada, y siguieron haciéndose pomada, y siguen haciéndose pomada todavía cada vez más. Para mí están equivocados, los dos están profundamente equivocados. Pero habías comentado una cosa más, habías hablado de política exterior y habías mencionado otro punto más. Massa y alguien más nombraste. ¿A quién más había nombrado, Mozo? Moreno. Ah, no, Moreno, no. Moreno, mira, Moreno dice cosas muy razonables y muy impactantes y es muy divertido. Pero tiene una tremenda falla. Yo hace cosa de un mes tuve un Zoom con él. Su gran problema es la teoría de los precios. Él considera que los precios de las cosas son la consecuencia de los costos. O sea, que tiene una teoría claramente de lo que se llama el valor trabajo. Él cree que las cosas tienen como una esencia, tienen trabajo incorporado, son los costos, después tiene que venir una rentabilidad y eso es el precio. Bueno, no considera que algo se puede vender bajo precio, que algo puede subir mucho porque hay demanda, no cree en la libertad de los precios. Y yo creo que el principal problema del país es eso, que la dirigencia política no comprende qué son los precios, cuál es la esencia de un sistema de precios, de la explotación, y hasta que no se entienda eso no va a haber ninguna inversión, no va a haber absolutamente nada. Más allá de las garantías jurídicas que hay que dar para que haya inversión y que para el país que el país pueda salir adelante, ¿no? No, yo lo descarto a Moreno. Si alguien me insinúa alguna cercanía ideológica con él, no. Después me parece una excelente persona, me parece divertido, te digo, me parece honesto. Todo el mundo que lo ha tratado, en las épocas en que supuestamente iba con el revólver, ¿viste? Que iba amenazando. Bueno, eso era parte de un circo, aparentemente, pero nunca pidió comenta. Es decir, hay un montón de gente que está equivocada que no roba. Eso hay que aceptarlo. Hay gente que roba, hay gente que no roba. Este es uno de los que no roba. Loco, Pero yo estoy en las antípodas, desde el punto de vista económico, estoy en las antípodas de su pensamiento también. loco, ¿y cómo se sale de esto con un gobierno que tiene este sesgo tan antiempresario y no apalancándose en que son los empresarios y los emprendedores los que generan empleo genuino?
nos estamos convirtiendo en un país que vamos a vivir del asistencialismo del IFE, de las ATP. ¿Cómo ves eso? No, que no hay salida por este camino. Claramente no hay salida. Lo que suele ocurrir en esta clase de procesos es que los gobiernos que están tan equivocados siguen cada día más equivocados, hasta que revientan del todo. Y yo creo que es bueno lo que está pasando. Yo creo que este extremismo de Alberto Fernández, este extremismo, por más que parezcan tipos moderados, tanto de Peche como de Guzmán, si todas las burradas que hacen todos los días, yo creo que son positivas para el país. Es bueno, si hace falta más de esto para que ellos terminen de colapsar. Yo digo muchas veces que a veces se cura con el similar, no se cura con el opuesto. En este momento hay que dejarlos que avancen, cada día más. Es decir, que sigan creando impuestos, que obviamente son irrecaudables y son inaplicables. Por ejemplo, hoy salieron ahora con que este impuesto a las grandes fortunas tiene que incluir a los inversores del exterior que tienen bienes en Argentina. Bueno, y después al mismo tiempo va Solá y dice que quiere inversiones. Yo hoy cuando leía a Solá yo puse, bueno, es un acto patriótico pedir que no vengan inversiones. ¿Por qué? Porque hay que dejarlos que sigan exagerando hasta que revienten por completo. Ya sé que alguno estará pensando, pero con esa idea podemos ir a Venezuela. Bueno, yo ya lo dije varias veces, no vamos a hacer Venezuela. Vamos a Argentina, es imposible que sea Venezuela. Entre otras cosas porque no hay violencia acá. Hay violencia criminal, pero no hay violencia política. Yo no veo a nadie en la política que esté armado y listo para matar a un adversario político, para abrir fuego en una manifestación. Para ser Venezuela, para ser chavista, vos tenés que reprimir. Y eso es lo que ellos no van a hacer. Se van a caer antes. No es que acá está diciendo uno si soy futurólogo. Miren, yo, la razón por la cual me retiré de la política en el año 92 es para dedicarme a las predicciones financieras. Me dedico a eso. ¿Y cómo se hace la predicción financiera? Analizando conductas y proyectando conductas y ciclos de las conductas y ciclos de los precios del pasado hacia el futuro. Por eso yo creo que, bueno, por eso estoy en realidad bastante optimista. Yo creo que en un año vamos a ver el peor de los momentos, justo en un año, Mozo, y después vamos a salir para arriba. Y después recién va a cambiar el gobierno. Y el próximo gobierno es liberal, es de contenido liberal. Ahora, ¿de quién va a ser el gobierno? De cualquiera. O sea, puede ser que este mismo gobierno cambie, puede ser que haya un gobierno de transición. ¿A vos te gusta Cambiemos? Bueno, a lo mejor Cambiemos viene con otra óptica. Por ahora no la veo. Sinceramente, a Cambiemos yo lo veo al revés, lo veo girando más hacia la izquierda. Hace una encuesta, Mozo, vos, por ejemplo, en Cambiemos. ¿En qué fallaron? Dice, no atendimos socialmente al país, no tuvimos sensibilidad social, tendríamos que haber gastado más. ¿Te das cuenta que no pasa por ahí? Cambiemos reventó porque se endeudó. Porque Macri lo mandó a Stroessner a tomar deuda en el Banco Central y a Caputo a levantar toda la plata que pudieran en el mundo. Llegó el vencimiento a los 2 años de toda la plata que tomó y dijo, no tengo para pagar y no me renuevan los vencimientos. Listo, default, afuera de combate. Eso es lo que pasó. Es mala idea hacer eso. Carlos. Por ahora, yo estoy, nuevamente, para resumir, estoy muy negativo de corto plazo y por un año más, pero después estoy muy positivo con el país. Cuando digo positivo, no es que va a mejorar un poquito. Sí, cuando nos juntemos acá en el año 2030, 2035, cuando Malena Mirabella tenga, no sé, 40 años, que la veo siempre porque es amiga mía del Twitter, la estoy viendo acá en pantalla. Bueno, yo creo que ella va a vivir un mundo mucho más rico que el actual. Va a vivir un proceso ascendente para Argentina. Lo mismo, bueno, un montón de amigos que estoy viendo acá que tienen 20 y pico de años, prepárense para un futuro bueno. O sea, no es mala idea irse del país en este momento, mala idea. Es como que estás vendiendo en el mínimo. Carlos, ahora, antes de dejarle paso a muchos de estos chicos y amigos tuyos y que están militando acá en Mendoza,
quería pedirte esta reflexión y de paso que traigas a colación algo de lo que fue UPAU en la universidad. Cuando nosotros militábamos no teníamos el fenómeno de que el liberalismo estuviera presente en los medios. A lo sumo lo escuchabas al ingeniero Alzogaray hablando de economía, pero hoy vos tenés el liberalismo presente en las redes, en los medios, en muchísimos lugares y con verdaderos íconos que ayudan a generar una revolución donde yo creo que hoy lo revolucionario es ser liberal en este status quo. ¿Qué reflexión tenés respecto a esto? Y si nos estaría haciendo falta algún ícono tipo Ofelia Fernández o algún militante liberal de ese tipo. No, yo he conocido en los últimos 3 años, por poner una fecha, y conozco a diario jóvenes brillantes realmente, con tremenda formación, que siempre les pregunto, ¿y ustedes cómo saben todo lo que saben? No entiendo cómo lo aprendieron. No han tenido estudios formales, por ahí, porque han leído, no sé, han intercambiado información con otros, pero estoy encontrando no solo un muy buen nivel liberal teórico, sino una muy buena formación en enorme cantidad de jóvenes liberales respecto a la política práctica, que es mucho más difícil que la ideología teórica, muchísimo más compleja. Y yo creo que esto es auspicioso. Y bueno, me parece a mí que las listas de candidatos de nuestros partidos en el 2023, 2021, 2023 y en adelante, tienen que llevar varios de estos jóvenes en ascenso en las redes, ¿no? Aquellos que tengan nivel político suficiente y que estén dispuestos, por supuesto, a formar parte del sistema democrático. Dejo de dar algún exagerado, algún fanático, alguno que en nombre del libertarianismo diga que está en contra de la democracia, que a veces encuentro gente así. No lo hagan eso. Escúchenme, la democracia es la democracia. Uno para aplicar su ideología tiene que armar un partido, presentarse y ser votado. Si no he votado, mala suerte, te fue mal, no conseguiste masa crítica suficiente. Pero siempre todo dentro de la democracia, sin violencia, sin descalificar al Congreso. No me gusta a mí, por ejemplo, cuando se descalifica el Congreso en su conjunto, o que se dice todos los políticos son todos chorros, hay que matarlos a todos. Esto no va. Esto no va porque esto colocarse afuera del sistema. Si uno quiere cambiar el sistema, tiene que ser parte democrática del sistema. Y lo que hicimos hace 35 años con UPAU es eso, fuimos parte del sistema. Nosotros estuvimos, cuando la política estaba prohibida en las universidades, porque durante el proceso militar estuvo prohibida, bueno, en los últimos años empezó a armar reorganizadora de los centros de estudiantes. Y nosotros con UPAU estuvimos ahí. Estuvimos con el radicalismo, con el peronismo, con el socialismo, con el comunismo, con el trotskismo, con los partidos maoístas, con los partidos albaneses, con todo el espectro político, con gente de ultraderecha también. Y ahí estaba UPAU, como opción armando los centros de estudiantes. Y después participamos de la reorganización universitaria. Es decir, el proceso por el cual se pasaba de una universidad intervenida por el Poder Ejecutivo a una universidad donde sus autoridades eran elegidas por los representantes de los alumnos, de los docentes y de los graduados. Pero aceptamos la regla del sistema, presentamos listas y nos votaron. Y ganamos como 40 facultades en el país. Si se suma todo ese proceso, de 1985 a 1992, 93, son como 40 facultades, muchísimo. Fuimos segunda fuerza a nivel nacional. Estuvimos en el Congreso de la FUA en el año 1987 en Santa Fe, que eran como 3.000 delegados, había como 500 que eran de UPAU, de todo el país. 500 personas movilizadas a Santa Fe en marzo de 1987. Cada uno que era representante tenía una banca en la FUA y después en las federaciones regionales. Todo esto fue importantísimo, pero se hizo desde la democracia. Nosotros integrando la democracia, no colocándonos afuera y repudiando el juego político. Por eso es importante el juego político. Además, no hay ninguna posibilidad de que ninguna ideología como la nuestra se aplique si no es llegando a la banca, llegando
al gobierno teniendo ministerios, teniendo cargos públicos. Esto no es algo que está mal, es correcto tener cargo público. Es incorrecto que haya, yo decía ayer en un Zoom, es incorrecto que haya 4 millones de empleados públicos a nivel nacional o en general, pero 500.000 tiene que haber. O sea, 500.000 empleados públicos tiene que haber. Congreso tiene que haber. Gobernaciones tiene que haber. Salvo que uno diga, bueno, quiero reformar la Constitución, reformala, si podés. Cada reforma de la Constitución es un problema. Es un gran problema, porque uno empieza con una idea de reforma constitucional y después viene la Asamblea Constituyente y cambia todo. Y uno dice, no, pero la Constitución está limitada a la norma que le dice a la Asamblea qué es lo que puede reformar. Bueno, en la práctica no es así, en la práctica se termina reformando todo, como pasó en 1994, que fue un gravísimo, esa reforma constitucional, el Pacto de Olivos, fue un gravísimo error. Algunas cosas se podían tocar, pero al final se cambió todo el sistema político y económico del país. Por eso me preocupa el tema de Mendoza también. Esta reforma de la Constitución propuesta por el gobernador Suárez, ya sé que lo dijo en la campaña y que está bien vendido, pero me pregunto si eso es bueno para la provincia de Mendoza. Ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Pero yo cada vez que veo una reforma constitucional me permito dudar sobre lo que va a quedar después de eso. Bien, Carlos, ahí le voy a dar paso a los chicos. En este caso, el primero va a ser Lautaro Sosa Torrijos. Buenas, Carlos, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Perfecto, Torrijos, perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar acá junto a los otros chicos que estamos en el Partido Demócrata de Mendoza. Te damos las gracias porque la verdad que te sentimos como un referente de toda esta ola. El otro día estaba viendo la entrevista que te hacía mi amigo Acuña y la verdad que está muy bueno toda esta movida que estamos armando junto a los jóvenes y te queremos dar las gracias por, bueno, ser parte de todos estos encuentros virtuales y ya cuando se vuelva a la normalidad poder juntarnos. Mi pregunta era... Tengo que ir por Mendoza. Ya prometí a muchos amigos que uno de los primeros viajes, cuando se pueda entrar libremente y salir de la provincia, va a ser a Mendoza. Y voy a estar una semana, no 2 días, una semana entera. Perfecto. Ahí masacraremos unos buenos asados. Eso mismo. Perfecto. Otro personaje que seguimos mucho, sobre todo en Mendoza, es a Marcelo Trovato, que hoy estaba hablando sobre el tema de Bonex y cómo no se puede comprar dólares en el mercado, incluso una foto que se viralizó de cómo no están vendiendo, o sea, no están comprando peso argentino en Uruguay. ¿Vos cómo ves el tema de la confiscación de dólares? Si ves que en algún momento el gobierno de Fernández puede llegar a cerrar esa vía, o si lo va a dejar totalmente librado al autoritarismo y cerrar todo. Yo creo que los dólares que están depositados en los bancos, y voy a usar un término muy de la década del 80, argendólares. ¿Qué es un argendólar? Bueno, es un depósito nominal en dólares en una entidad financiera argentina cuya redención por dinero contante y sonante o cuya redención a través de una transferencia a un tercero, bueno, se hace mientras haya dólares. Pero si uno quisiera retirar la totalidad de los 17.000 millones de dólares que hay en las cuentas corrientes en dólares y en las cajas de ahorros en dólares, bueno, esto no existe. No existe porque este dinero lo tomó el Banco Central y lo consideró propio y se lo gastó. Directamente se lo gastó. Pero no es de ahora, esto viene del gobierno de Macri. Y el hecho de que no vendan más es porque no tienen más. Yo creo que el gobierno no es que está feliz de no vender, no tiene más para vender. Liquidaron las existencias del Banco Central. No tienen absolutamente nada. Tienen oro y algunos dólares más. Y no tienen cómo pagar las importaciones. Esto es así por la tremenda burrada de creer, que lo cree todo el mundo en Argentina, que el Banco Central tiene que comprar y vender dólares. El Banco Central no tiene por qué comprar y vender dólares. El Banco Central ni siquiera necesita reservas. El modelo cambiario mundial de los últimos 49 años es un sistema de libre acceso con flotación cambiaria. Con lo cual, si vos querés dólares, vas a comprar, ¿a quién se lo compras? A otro. Es como yo te diga a vos que yo quiero comprar manteca. Voy al gobierno a ver si me venden manteca. ¿Quién dijo que el gobierno tiene que vender manteca? Vos le comprás manteca al que vende manteca. Y le comprás carne al que vende carne. Y ropa al que vende ropa. Y con el dólar es exactamente lo mismo. Pero entonces, como el gobierno se arrogó la facultad de comprar y vender dólares,
y de tener reservas, y de ser la autoridad que concentra todo lo que son los cambios y el comercio exterior, porque estamos en un mundo, en un país estatista, donde tanto cambiemos como este peronismo creen que tienen que ser así las cosas, no hay nadie que diga lo contrario, solamente nosotros, los liberales, decimos que tiene que ser de otra manera. Entonces los tipos no pueden abastecer el mercado que le demanda divisas. ¿Y por qué además? Porque le ponen un precio y dicen, no, para mí el dólar vale 78. Bueno, pero vendés a 78, no vendo a 78. Y entonces, ¿para qué decís que vale 78? No, 78 es lo que yo pago. Ah, bueno, entonces vos comprás, pero no vendés ahí. Entonces el precio no es 78. No, y el precio cuánto, no, le voy a poner un impuesto, 30%. Después le voy a poner otro impuesto, 35 más. Entonces vos en realidad eso no son impuestos. Vos estás vendiendo a 138, porque quisiste igualar el cambio negro. Ahora resulta que tampoco ni siquiera ese precio tenés. A ningún precio tienen. Bueno, todo esto que está haciendo el gobierno es propio de una burrada ideológica, de no entender cómo funcionan los cambios en el mundo. Es un desconocimiento total, ¿eh? Yo creo que es desconocimiento. Es increíble, y toda la clase política desconoce cómo se manejan estas cuestiones. Y entonces ahora viene el siguiente punto. Bueno, si a mí no me venden dólares, el gobierno dijo que él es el que vendía los dólares solamente, ¿no? Con cupo. No me vende ni siquiera con cupo. ¿Cuál es el próximo paso? Y el próximo paso es que los pagos con tarjeta de crédito, que es, digamos, los gastos con tarjeta de crédito en el exterior, que lo puede tener cualquiera, no solamente viajando afuera, con una suscripción de cualquier cosa, y el gobierno va a decir, bueno, yo suspendo esto, porque no tengo cómo. ¿Y el próximo paso cuál es? Bueno, los depósitos que nominalmente están en las cuentas no existen más. O te voy a dar una cosa a cambio, o esperá. Bueno, todo esto genera intranquilidad. Los de Trovato yo creo que, yo no sé para qué lado van a salir, pero el miedo que él ha transmitido en los tweets es correcto. Es lo mismo que yo dije, los argendólares no existen más. Se esfumaron. Se lo gastó Macri en realidad. Ahora, ¿qué salidas puede haber? Bueno, una salida puede ser que los depósitos que vos tenías en dólares, bueno, ahora te doy un bono. Te doy un bono. Si a vos te dan un bono forzoso, los bonos en Argentina van para abajo. Los bonos que cambiaron hace un mes, con ese canje, con ese acuerdo que hicieron con los acreedores de Ley Nueva York, están operando sistemáticamente para abajo. Ya las tasas que dan son del 14,5%. Que empezaron con tasa 11,5, ahora 14,5. O sea que está cayendo la paridad de los bonos. Acuérdense de este número. Cuando supere 16% la tasa, que puede ocurrir en los próximos días, esta semana inclusive, como señal de desconfianza, tasa del mercado secundario, no la tasa del cupón al cual se comprometió el gobierno a pagar la deuda en 2023, 2024 y más adelante. Esa tasa, con esa tasa, que es el resultado de la oferta y la demanda de bonos, supere el 16%, se acelera de vuelta. Se acelera al 20, 25, 30, 40, y tenés otro default sobre el default que se acaba de levantar presuntamente recién. Con lo cual, espacio para darte un bono, y yo no veo mucho. No veo mucho. Lo más razonable sería, para evitar males mayores, los depósitos en pesos, redimirlos en pesos. Ahora, ¿con qué se redime? Con emisión monetaria. ¿Y la emisión monetaria esa qué va a generar? Sí, inflación, hiperinflación. Por eso que muchos decimos que la hiperinflación es inevitable ya. Y no es una hiperinflación que provenga necesaria y exclusivamente del gasto público central. Es una hiperinflación que viene de lo que es el sector financiero del Estado. Quiere decir que yo veo pérdida de los depósitos en dólares o conversión forzosa a un papel que es una promesa de pago, o si no lo que veo, y con respecto a los, o bien, o sea, o te dan un bono o te lo convierten en pesos. Y los pesos, algunos hablan de plan Bonex, que sería convertir los depósitos en una obligación en dólares a cargo del Estado. Con lo cual sería lo mismo. Yo no veo espacio para una cosa así.
Yo creo que lo que va a ocurrir es que van a redimir todo con emisión monetaria. Y ahí va a haber billetes de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Y los próximos 2 años son de inflación, bueno, como mínimo tipo 1989. Pero no se preocupen, es muy divertido todo eso. Los que tienen 20, 25, 30, hasta 40 años, prepárense, es una de las sensaciones más espectaculares que hay en el universo. Pocos países tienen el privilegio de vivir una hiperinflación. Hiperinflación, default, deflación de activos, la fundición que estamos viendo en la bolsa, todo esto es indicativo de que vamos al tacho. Pero a su vez que vamos al tacho, vamos al final, al piso de los pisos. Y los países se levantan desde los momentos extremos de piso. Por eso alguno me dice, alguno que me critica, ¿por qué estoy viendo de esta manera las cosas? ¿Qué quiere que le haga si es lo que yo veo? Se cura con el similar, no se cura con el opuesto. Si ahora viniera al gobierno, por ejemplo, se me ocurre, estos tipos que son tan fiscalistas, López Murphy, o un Melconian, o un expert, fracasarían. Primero que duran 15 días, pero si no, aún cuando no pudieran estar 15 días, y duraran un mes, terminan fracasando. Porque ya no hay ajuste fiscal posible, ¿entiendes? Está tan deteriorada la cosa que no hay espacio para el ajuste fiscal. Porque el problema ni siquiera es de gasto fiscal primario, es un problema del sector financiero del Estado y de todas las obligaciones financieras que directamente o indirectamente corresponden al Estado, como esto que estamos hablando ahora, que es todo el sistema bancario. ¿Cómo se sale de esto? Se sale extremando la desgracia. Olvídense de milagros, no hay más milagros ya no hay más herramientas para dar vuelta a esto. Son un conjunto son 4 gobiernos que se vienen equivocando. El primero de Cristina Kirchner, el segundo de Cristina Kirchner, el de Macri, que fue el peor, y este de ahora, que ya no sé qué es cómo llamarlo a este de ahora. Es como el de Macri, agravado, más la cuarentena. Estamos jodidos, pero que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Bien. Ahí está Malena. Ya sé que hay Malena gente que quiere sufre preguntar. mucho, ya sé que hay gente que sufre mucho y lo tengo muy en cuenta. Por eso digo que se agraven las cosas para terminar cuanto antes. Bien. Malena. Bueno, buenas tardes, Carlos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bueno, hay un tuit en el que usted habla de cambios de urgencia en el ámbito cambiario, monetario y tributario, dejando en segundo plano si son parte del plan las privatizaciones del sistema de salud y otras instituciones del Estado. La pregunta es, ¿el arancelamiento universitario es un hecho? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la YPF y el manejo del ANSES, ya que son temas que siempre, bueno, presentan resistencia en el Congreso y en la calle, y sería importante saber cómo las llevaría a cabo sin ser volteado en las primeras semanas de gobierno. No, en ese tuit lo que yo traté de explicar es que hay 2 categorías de medidas que se necesita tomar si uno hipotéticamente llega al gobierno, y si uno se coloca como ejercicio, como juego en el gobierno. Entonces yo digo, yo hoy tengo la presidencia de la nación, hoy, ahora, mañana por un enjuague político o por unas elecciones milagrosas que se dan, entonces yo soy presidente. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago como el ministro de Economía? ¿Qué hago? ¿Qué decidimos? Hay 2 categorías de problemas. Hay problemas que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que son un poquito todo lo que vos nombraste recién. La salud, la educación, la marginalidad, todo eso lleva tiempo. Todo el tema de las jubilaciones, todo el tema de los subsidios, ¿cuánto hay? 20 millones de personas que hay subsidiadas, pues no sé, 14, no sé ni cuánto es. Con el IFE, con el AUH, toda esta cosa. Todo eso hay que arreglarlo. Eso tarda mucho tiempo en arreglar, mucho tiempo. Porque requiere, bueno, ver quién lo recibe, por qué, negociar cuando vos cortás un subsidio, arreglar todas las cuestiones políticas, los punteros, los punteros, Gran Buenos Aires, las provincias, todo el reparto de fondos, todo esto es muy complejo y lleva años. Pero hay una cantidad de medidas. Algunas son tributarias, otras son cambiarias,
otras son financieras y otras son de política de precios, que se pueden resolver en forma inmediata. Cuando digo inmediata, Malena, es en un mega decreto, que tenés que trabajarlo un mes antes de darlo a conocer, que se publica un día y se ejecuta al día siguiente. O ejecutan numerosas áreas del Estado que tienen que estar debidamente preparadas para ese momento. Ese mega decreto yo lo llamaría conceptualmente una especie de destrabe de la economía, destrabe de las fuerzas productivas. ¿Qué se hace? Liberando todos los precios, liberando todos los cambios, o sea, eso trabajando sobre los precios y sobre los cambios de monedas, declarando la flotación cambiaria, declarando la libertad de ingreso y egreso de capitales, que es fundamental que ocurra, de un día para otro, sin reservas del Banco Central, vuelvo a decir, sin reservas del Banco Central. El Banco Central se retira del mercado, no tiene más reservas, y no tiene para qué tenerlas. Es la gente la que se empieza a comprar y vender entre sí. Y además se derogan una cantidad de impuestos. No se derogan porque en realidad el que deroga los impuestos es el Congreso. Se dejan de aplicar. El Estado declara su desinterés por una cantidad de impuestos. Entre estos yo incluyo los impuestos patrimoniales, todos enteros, no sirven para nada. Traen más miseria que beneficio. Los impuestos transaccionales, todos se van, se tiran de un día para otro. Y los impuestos al trabajo. Y queda IVA y queda ganancias. Básicamente a nivel federal queda IVA y queda ganancias. Se invita a las provincias a bajar sus impuestos a los ingresos brutos y a los municipios a hacer lo mismo. Estamos ahorita hablando, imaginándome el Estado federal. Todas esas medidas, lanzadas en un momento determinado y de inicio de una gestión, aun cuando todo lo demás esté arruinado y fundido y quebrado el país, vos con estas medidas ponés el país en movimiento de manera inmediata. Créeme que es de manera inmediata. Y es tanta la euforia que se genera en los mercados, en los movimientos de capitales, que tienen que creer también, ¿no? Esto se hace con credibilidad. Pero supongamos que vos consigas hasta que te apoye parte de los que no son de tu gobierno en hacer esto. Vos ponés el país en movimiento de inmediatamente. Mendoza empieza a funcionar, pero claramente la provincia de Buenos Aires, inclusive la más difícil, empieza a funcionar. Córdoba y Santa Fe empiezan a funcionar. El agro empieza a producir, porque tiene reglas de juego razonables. Entonces yo lo que haría es focalizarme en esto, en lo primero. A diferencia de lo que hace el liberal clásico que dice, no, yo voy a agarrar todo el presupuesto y voy a empezar a cortar partidas. Y después que corte las partidas voy a bajar los impuestos. Voy a hacer reforma de fondo. Y eso yo te digo va a fracasar. Todo eso siempre fracasa. Siempre fracasa, le va a pasar, al que haga eso le va a pasar lo mismo que a López Murphy en el mes de marzo, abril del año 2001. No se puede hacer eso. No se puede hacerlo de experto, en mi opinión, y muy respetuosamente para estos políticos que yo estoy nombrando. Y no se puede hacerlo de Melconian, que dijo pechuguita, hace 2 años decía pechuguita con puré de batata, ¿no? o con puré de papa. No se puede hacer eso. Es más, hace 2 años, cuando hablaba Melconian, en realidad el problema era del sector financiero del Estado, no era del sector no financiero. Yo lo primero que hago es arreglar las finanzas del Estado. Después arreglo el gasto público. Y alguno dirá, pero si vas a recaudar menos, vas a tener déficit. Y mi respuesta ahí sí puede ser que tenga déficit. ¿Qué vas a hacer? Emito. ¿Y cómo un liberal está diciendo que emito? Emito, pues yo primero libero la fuerza de la economía, mientras tanto emito, y le voy a decir una cosa, capaz que no hay que emitir tanto. ¿Por qué? Porque vos al poner en funcionamiento del país, el gobierno va a recaudar de estos 2 impuestos principales, ganancias e IVA, va a recaudar más, seguro que va para arriba la recaudación. Y otra cosa que puede ocurrir, que con la confianza que se genera con esta clase de medidas, lo que se genera es más demanda de dinero. Entonces el peso argentino de papel falsificado
en lugar de irse, de ser una moneda despreciable, que es despreciable en gran medida porque no se puede cambiar. Todos los que veo que están escribiendo acá, que hablan del corral, pues yo estoy viendo el chat, no tienen en cuenta, o si no, yo le voy a dar mi opinión. El peso es despreciado, ¿saben por qué es despreciado? No por la inflación, no por la emisión monetaria, es despreciado primero que nada, porque no se puede cambiar libremente por otra moneda. Nadie entra a un lugar y nadie tiene algo de lo cual no pueda salir. Ustedes entran a un lugar en el cual no pueden salir, dicen, no, bienvenido, vos entras acá, pero no puedes salir nunca más. No, yo no entro. Esto es lo que pasa con el peso. Déjalo flotar, déjalo hacer, déjalo pasar. Estoy muy inspirado en el siglo XVIII ahora con esta frase. Y vas a ver cuando empieza a haber demanda de dinero. Entonces todo eso que vos tenés transitoriamente que sufragar con emisión, no va a pasar nada. Sí, va a haber inflación, pero no va a haber la hiperinflación que todos están imaginando. Yo me acuerdo ahora en el año 2015, los amigos Milei y Giacomini estaban muy preocupados por la hiperinflación. Entonces ellos decían que lo que tenía que hacer el Banco Central era la moneda que emitía, retomarla en la forma de Levax y pagar tasas de interés crecientes para que de esa manera se genere demanda de dinero. Bueno, yo no estoy de acuerdo. De hecho, dio más resultado eso. Porque lo que te estaba transmitiendo, que la relación de cambio peso-dólar era falsa. Uno de los principios fundamentales del liberalismo es no falsifiques el sistema de precios. Dejalo que se manifieste. Es fundamental que la relación peso-dólar y peso-euro y peso-bitcoin se forme en base a la oferta y la demanda libre. Y solamente por ese hecho, si el precio se fija libremente y no intervenido ni por un control de cambio ni por una tasa de interés, las cosas se ponen en movimiento. Eso es lo que yo quise decir, Malena. Dos categorías de problemas. Como esto es un tema estratégico, yo me juego a liberar primero y arreglar los problemas después. Con esa liberación ya estamos en mejoría. Tengo plena confianza que esto no es que se va a hacer si yo soy presidente. Esto se va a hacer de cualquier manera. Estoy seguro que el futuro del país en 2022 va a ser este que yo estoy diciendo. Para ese lado vamos a ir. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre contamos con tu generosidad. Les pido disculpas, muchísimas preguntas por privado han llegado, no nos da el tiempo. Tenemos que desocuparte, Carlos, como era el compromiso. Queda pendiente por ahí la oportunidad para volver a repetir esta charla más adelante. Invitamos a todos a que nos sigan en Facebook como Cátedra Alberdi y también hemos pasado el link para que vean repetida esta charla con las que hemos realizado anteriores en nuestro canal de YouTube de Jóvenes Liberales Demócratas. Carlos, nuevamente un gran abrazo y muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Mozo, por la invitación. Hasta pronto. Gracias, Carlos.